Proverbios 2:7 al 22. Y dice la palabra de Dios. Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá, para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. La discreción te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que van a ella no vuelven, ni alcanzan las sendas de la vida. Por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán cortados de la tierra y los malvados serán desarraigados de ella. Señor, nuevamente gracias por esta mañana. Te damos tantas gracias por permitirnos hoy, Señor, adorarte un domingo más donde el centro, el foco, la persona que venimos a admirar, a adorar, a desear e imitar, eres tú, Señor. Por eso tú eres nuestro foco, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes, Dios, a mantenernos en aquello lo cual es eterno y no pasajero. En aquel que nos está formando y que nos sigue formando. En aquel que cuando hay poca esperanza, nos llena de esperanza. Aquel que en medio del dolor nos da un gozo que es maravilloso. Que en medio de la confusión nos puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, queremos darte gracias hoy por ser quien tú eres. Gracias, Padre, por concedernos la gran bendición, Dios, de tener entre nosotros hermanas, mujeres, madres, que nos han bendecido con lo que Pastor Luis decía, nos han dado vida, Dios. Pero gracias, Padre, porque tú les has dado la bendición de tener vida. Gracias, Padre, por la bendición que nos das de tenerlas acá. Pedimos que hoy, Señor, aunque vamos a estar hablando mucho del rol, del trabajo, de las responsabilidades de una madre también, Señor, no queremos enfocarnos solo en la madre, queremos enfocarnos en el Dios bueno, maravilloso, glorioso. Así que, Padre, danos oídos, por favor, para escuchar, para discernir, para pensar, para vivir. Gracias por esta mañana que nos das. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Nuevamente, como ya lo han dicho, feliz día a todas las madres y queremos dar gracias a Dios porque has escogido estar en este lugar para aprender junto con tu familia la palabra de Dios. Pero antes de continuar, quisiera darle, por así decirlo, el micrófono a varias hermanas. Y cuando digo el micrófono, no es que se van a subir aquí, el micrófono es el que yo tengo puesto, pero quisiera leer algunos comentarios, algunos consejos de algunas mujeres que están en medio nuestro, que durante la semana les pedí, y lo cual ha sido de gran bendición escuchar su corazón, conocer lo que hay adentro de sus vidas, para compartirlo con ustedes en esta mañana. Y vamos a estar haciendo esto a lo largo de la prédica. Yo voy a tratar de, lo digo una vez, aunque me voy a enfocar mucho en la madre. Este texto se aplica a todo creyente, no es un texto para mamás, es un texto para creyentes, que obviamente parte de su aplicación va a ser para ti madre, pero para ti mujer, pero también para ti hombre. Esto es para todo creyente. Entonces quiero comenzar con lo siguiente. Quizás hoy tú vienes o despiertas hoy y te recuerdas que tu mamá no está aquí. Ya pasó a la presencia del Señor, ya está con el Señor, pero hoy recuerdas eso. Yo le pregunté a una hermana nuestra dentro de la iglesia que su mamá ya no está con ella y ella dice lo siguiente: hay momentos en que aún siento nostalgia de recordarla, pero el Señor, con el amor más dulce, grande y transparente, me enseñó a vivir con esperanza de un día volverla a ver para juntas adorarle al único y maravilloso merecedor de todo. Decidí nunca olvidarme de ella. Siempre estará en mi corazón y en mis bellos recuerdos. Siento paz porque el gozo de la eternidad, ella lo vive junto al Señor.
Yo voy a tratar de resumir lo tanto que estas hermanas han compartido a lo largo de esta semana, porque lo que yo más quiero que tú veas al Señor. Cada una de esas hermanas animó mi corazón, me retó, porque en sus diferentes etapas que voy a mencionar, lo que resaltaba de sus textos, de sus mensajes, ¿sabes qué es? Dios, Dios. Entonces quizás tú estás aquí y recuerdas que tu mamá no está contigo. Y hay nostalgia, hay tristeza. Bueno, quiero que tú escuches de esta hermana que hay esperanza, que hay gozo, que aquellas que han partido con el Señor están con el Señor y con ellas estarán para siempre. Quizás estás casada y recuerdas que hoy el Señor no te ha concedido tener hijos. Nosotros como iglesia queremos ser muy cuidadosos y amorosos y recordamos que hoy, el Día de las Madres, quizás tú te recuerdas que estás casada, pero que Dios no te ha concedido hijos. Y de pronto con las mejores intenciones del mundo alguien se te va a acercar a ti hoy y te va a decir, bueno, feliz Día de la Madre para ti, aunque sabes que no tienes hijos, de todas formas, feliz Día de la Madre. Y quizás eso en vez de ser de ánimo, te causa un poco de tristeza, de molestia, de incomodidad y te dice, no. Bueno, yo quiero que tú escuches de algunas de nuestras hermanas dentro de nosotros que están viviendo esta situación actualmente y esto fue lo que ellas me dijeron. Uno, no perdamos la fe. Si eres una hermana casada que Dios no le ha concedido tener hijos, sea ahora o no vas a poder tener hijos. Yo quiero que tú escuches esto, por favor. No perdamos la fe, el ánimo y nunca dejemos de confiar en la soberanía de Dios, sus tiempos, planes para cada temporada de nuestras vidas. Entendamos y descansemos en su amor. Tener o no hijos no nos define. Veamos la gracia de Dios en medio de la espera, que aunque a veces duele y nos desesperemos, reconozcamos que Él es fiel. Animemos a nuestros esposos porque no es solo un deseo individual, es como pareja. Y descansen juntos en Dios. En momentos de agonía y dolor, lee su palabra. Miren a Dios en los detalles, disfruten los niños o jóvenes que Él les permite tener cerca, ya que eso trae bálsamo a los corazones. Otra hermana me decía, está bien sentir dolor, está bien llorar, está bien orar por un milagro. Y esto solo una persona que pasa por esto puede decir estas cosas. Pero que todo esto se convierta en una vía que te acerque más y más a Dios. No para que Él haga lo que tú quieras, sino su voluntad. Encuentra el propósito de Dios en la vida y cómo Él puede usar la adopción, método de infertilidad, cuidar de otros, hogar de paso, ayudar a los niños que te rodean. Como mujer también nos dio dones. ¿Cómo los estamos administrando? ¿Cómo llevo mi matrimonio? Entender que mi esposo también sufre y le duele eso. Ser su ayuda idónea aún con dolor, cuidar de él, amarlo a él. Cuando das amor a otras personas que lo necesitan, así no vengan de tu sangre, también te puede convertir en madre de corazón. Ser madre espiritual de otros también es posible. Ahora quizás tú dices, bueno, yo todavía tengo mi mamá conmigo. Estoy casada y Dios me ha permitido tener hijos. Pero ¿qué de aquellas de ustedes que no están casadas? O sea que porque están muy jovencitas o quizás no se han casado todavía. Y tú has estado pensando, jovencitas quizás no están pensando en ser mamá ahorita. Pero quizás tú estás todavía esperando o no te has casado. Y ves este día como nuevamente otro recordatorio que es solo para algunas mujeres, que esto es un tema de solo algunas mujeres, quizás algunas evitan ir a la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque no quieren recordar todas estas realidades. Bueno, una de las hermanas me escribió lo siguiente. Aunque ciertamente la Biblia habla de la bendición de tener hijos biológicos, también es cierto que la Biblia menciona la influencia de la mujer en hijos espirituales. El no tener hijos no impide que seas usada para discipular a otros e influenciarlos. Entonces, con esta gran introducción, y vamos a seguir mencionando algunas de otras partes de otras mujeres, yo quiero animarte, independientemente en qué etapa tú estás, amada mujer, que la gracia del Señor sea suficiente para ti. Que la gracia del Señor sea tan suficiente para ti como lo es, que también Dios te dé ojos para ver que hay otros a tu alrededor, los cuales también necesitan de que tú les acompañes. Que Dios quiere usarte.
que Dios te ha dado sabiduría para poder conocer a otras personas y ser una discípula que discipula a otras. Y nosotros como comunidad de discípulos queremos crecer en esta intencionalidad de ser personas que nos discipulemos y nos cuidemos unos a otros. Queremos ser una comunidad que viva Proverbios. Una comunidad que sea intencional en su andar, una comunidad que sea intencional en tener ojos en Dios para tener ojos en los demás. Porque cuando dejo de mirar a Dios, me enfocaré solo en mí. Pero cuando tengo la mirada puesta en Dios, aún en mis situaciones particulares y difíciles de mi vida, puedo entonces tener mi vista en Él para poder mirar a otros como Dios los ve. Entonces, quiera Dios visitarnos y seguir acompañándonos, porque nuevamente nuestro deseo mayor es seguir creciendo en lo que Dios nos está enseñando en esta serie de Proverbios. Así que, yendo a Proverbios, quiero que veamos algo glorioso. El capítulo 2 que hoy terminamos realmente es un capítulo que pudo haberse predicado en una sola predicación, pero hay tanto ahí, hay tanto contenido que yo lo que quiero ver es que veas cómo está relacionado intencionalmente, tejido estos versículos de una manera gloriosa. Salomón está escribiendo o escribió segunda de Proverbios o el Proverbios capítulo 2 porque realmente está hablando algo particular y precioso. En esta mañana nos vamos a enfocar los versículos del 7, como leyó Richie, hasta el versículo 22. Esos son los versículos que nosotros vamos a leer y son una continuación, como lo vamos a mencionar más adelante. Pero yo quiero que veamos estos versículos del 7 al 22 en dos partes. Vamos a ver la protección del Señor. Estos son los versículos del 7 al 8. Y nos vamos a enfocar ahí en cuanto a la protección del Señor, pero ya de los versículos del 9 al 22, que podríamos decir casi del 9 hasta el 19, porque del 20 al 22 es un por lo tanto adicional, pero podríamos decir que del 9 al 22 es entonces el discernimiento del Señor. Nuevamente, si Pastor Luis oraba que esta generación o nosotros vivimos en un tiempo de simpleza, esto se podría traducir en un tiempo de falta de discernimiento. No discernimos correctamente. ¿Por qué? Porque somos simples. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Entonces vamos a ver estas dos realidades, la protección del Señor y el discernimiento del Señor. Pero nuevamente, la semana pasada mostramos que hay una serie de acciones que llevan a un resultado. Es una relación de condición. Es como si yo le digo a mi hijo, si te comes el almuerzo, puedes ir a jugar. No puedes jugar si tú no has comido tu almuerzo. Entonces Salomón nuevamente está hablando de acciones condicionadas. Es decir, si haces esto, entonces esto. Y la semana pasada entonces vimos, si recibes la palabra, como dijimos, si te cautiva, si te lleva, no simplemente si la escuchas y ya, o la lees y ya. Si te llega al corazón, si te cautiva la palabra, si la clamas a la inteligencia, nuevamente no es simplemente esperar que Dios de alguna manera me dé sabiduría, no, la debo buscar continuamente, debo clamar, debo pedir. Entonces, si recibe la palabra, si clamas a la inteligencia y si la buscas. Y recuerda que la semana pasada vimos que Salomón dijo, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos. Nuevamente, el apetito espiritual de este creyente es un apetito intencional. Él no está jugando a ser creyente, él no está buscando a ver si de pronto de alguna manera viene la sabiduría, no, él está intencionalmente, es más, el Padre intencionalmente y con suma esperanza. Por eso que el versículo 20 es tan glorioso, porque él está asumiendo esperanzado que su hijo va a entender y va a escoger andar por el camino de la vida y no andar por el camino de muerte. Entonces él le dice, si haces estas cosas, entonces, aquí es donde viene la gran pregunta, entonces, ¿qué? Si comes la comida, mi hijo estaría diciendo, ¿qué? Dime, ¿qué va a pasar si como la comida? Vas a jugar. Bueno, entonces nosotros estamos acá como hijos y Salomón dice, si haces estas cosas, ¿qué? Dime, ¿qué pasará? Bueno, la semana pasada vimos el versículo 5, comienza este resultado. La semana pasada dijimos en el versículo 5 ya al 6, entonces entenderás, ¿te acuerdas? El temor del Señor. Si buscas la sabiduría y la palabra del Señor, el resultado glorioso es que tú vas a entender lo que significa bíblicamente temerle al Señor, bíblicamente honrarle, bíblicamente amarle. Yo busco la palabra para conocer al Señor. Al buscar del Señor, voy a entender quién Él es, lo que le agrada y lo que le desagrada. Descubrirás el conocimiento de Dios. Y vimos el fundamento. ¿Por qué? Porque el Señor
da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces nos quedamos en esa primer resultado de la condición. El resultado de las acciones que él mencionó. Lo primero nuevamente es que vas entonces a conocer al Señor. Pero ese primer resultado que concluí por el tiempo la semana pasada en el versículo 6 no termina sino hasta el versículo 8. Por eso es que hoy vamos a ver primeramente la protección del Señor del versículo 7 al 8. En realidad debería ser del 5 hasta el 8. Es la primera conclusión del buen resultado. Busca al Señor y entonces estas cosas vendrán a tu vida. El primer fundamento es nuevamente entender el temor del Señor, conocer al Señor. ¿Y por qué es que esto es posible? Porque Dios da sabiduría. No depende de ti en cierta parte como fundamentalmente, como fundamento. Depende de ti que tú seas como ese hijo que busca. Pero lo que garantiza que lo que tú estás buscando vas a encontrar no es tu búsqueda. Es que Dios promete dar sabiduría. Es que promete Dios revelarse. Es que promete Dios decir, yo me voy a mostrar a tu vida. Yo quiero que tú me conozcas. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por lo tanto, si esto es cierto, Salomón dice, algo más viene. El versículo 7 comienza con Él reserva y podríamos ponerle, porque nuestra traducción no la tiene, pero hay una conjunción que continúa y Él reserva. Eso es como deberíamos traducirlo el versículo 7. No simplemente Él reserva la prosperidad, no, y Él reserva la prosperidad para los rectos. Él es quien nos protege, es decir, entender el temor del Señor. Y conocer al Señor, ¿sabes en qué va a resultar? En un bien espiritual para tu vida. Entender el temor del Señor y conocer al Señor viene acompañado de la protección del Señor. Viene del cuidado del Señor. Por eso es que Salomón dice, y Él reserva la prosperidad para los rectos. Ahora, si yo hiciera un examen ahorita mismo y te dijera, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando Salomón dice, y Él reserva la prosperidad para los rectos? En un contexto como nuestro y mayormente en las iglesias que nos pueden rodear, tú piensas en prosperidad en el dinero. Él reserva el billete para los rectos. Él reserva las propiedades para los rectos. Él reserva los lujos para los rectos. Él reserva, y tú podrías poner ahí cualquier sinónimo o cualquier explicación de lo que quiere decir prosperidad para ti. Ahora bien, eso no es lo que la Biblia dice. No simplemente no lo dice a lo largo de toda su Biblia, de todos los libros, pero particularmente esta palabra que nosotros en nuestra versión, Nueva Biblia de las Américas, traducida como prosperidad, no es realidad en ese sentido de prosperidad. Aunque lo pensamos automáticamente, lo que esta palabra quiere decir es que Él reserva la sabiduría. Él reserva la prudencia. Él reserva el buen entendimiento para los rectos. Es decir, el Señor se mostrará, lo conocerás y Él va a reservar el conocimiento para los que andan en integridad, para los que son rectos por obviamente la gracia del Señor. Ahora tú dirás, ¿cómo sé que esto quiere decir esa palabra prosperidad? Bueno, algo tan simple como tomar una Biblia en inglés, tú puedes agarrar la Biblia del ESV, English Standard Version, y en ESV lo traduce así: He stores up sound wisdom. Es increíble, es lo que es. Él guarda el buen juicio, la buena sabiduría. Es más, la Reina Valera yo creo que lo hace muy bien acá porque lo traduce: Él provee de sana sabiduría. Ahí está. Lo que Salomón está diciendo es que aquellos que entienden el temor del Señor como resultado de buscarle, de conocerle, de deleitarse en Él, el Señor entonces dará este conocimiento, dará esta sabiduría, le temerás a Él como debe ser temido, honrado y amado. Entonces Él va a reservar para aquellos que buscan al Señor andar con sabiduría, andar en entendimiento, andar haciendo lo que es correcto. Es tanto así que en el Proverbio 3, versículo 21, es traducida así, que guarda la prudencia. No simplemente es que es inteligencia, entendimiento, sabiduría, pero es prudencia. Nuevamente, algo que nos falta en nuestros tiempos es la prudencia. Somos muy imprudentes en nuestro andar, en lo que decimos, pero nuevamente el Señor desea que su pueblo sea prudente, que sea sabio, que en la toma de decisiones tenga un peso del por qué está haciendo lo que está haciendo. Es un tema de prudencia. Entonces, la protección del Señor
más que simplemente venir en lo económico, como se anda diciendo allá, en lo físico, la protección que debemos anhelar y que Proverbios está buscando que el hijo escoja más que el dinero, más que el éxito. Y el padre Salomón, hablándole a esta audiencia como su hijo, lo que está buscando es que el hijo desee, busque ser conocedor del Señor. ¿Para qué? Para que no ande en necedad, para que no sea imprudente y para que no tenga mal entendimiento, sino al contrario, para que conozca lo bueno que es amar y obedecer al Señor. Uno de los teólogos que leía, Walker, dice lo siguiente: como el Hijo atesora y valora la sabiduría para conocer la piedad y la ética, así también Dios atesora como un tesoro oculto la protección inherente en ese conocimiento. Dios y la vida son inseparables. Es decir, el vivir no se separa de Dios. Dios te informa cómo vives. Y Dios bendice tu andar cuando vives en rectitud, en una búsqueda sabia de honrarle, de conocerle, de deleitarte cada vez más. Y esto es tan relevante para nosotros, nuevamente, Salomón como padre hablándole a su hijo. Eso es tan relevante para nosotros porque muchas veces como padres, nuestro deseo mayor es que nuestro hijo le vaya bien en la vida. Pero nosotros definimos como éxito, es decir, que el muchacho salga adelante en prosperidad, que nuestro hijo, nuestra hija pueda eventualmente llegar a ser profesional. Como yo determine lo que es el éxito, es que sean buenos trabajadores en el sentido de que puedan ganar dinero, que puedan ser empresarios, que puedan ser profesionales. Y nuestra manera de que nuestros hijos les vaya bien en la vida, lo manejamos en términos económicos o aún preferimos que les vaya bien en el colegio. Nuestro afán es que mi hijo sea un estudiante honor o mi hijo sea un deportista. Entonces yo voy a hacer todo lo posible para que mi hijo sea un deportista, aunque eso involucre que no tengamos que ir a la iglesia porque es que mi hijo tiene que ser un deportista. O hay competencias que yo tengo que llevarlo. Entonces ahí es cuando nuevamente viene y empieza a pesar cómo yo defino a que mi hijo le vaya bien. Ahora bien, no es que esté mal que yo desee que mi hijo sea un profesional. Además, yo espero eso de ellos, de mis hijos. Esperamos eso. No estamos esperando que ellos no estudien, no, esperamos, les animamos, mi esposo y yo, que se eduquen, que se preparen. No estamos diciendo que eso no es importante. Ni siquiera estamos diciendo, no, tú tienes que estar en la iglesia 24/7, no me vas a jugar nada. Eso no es lo que la Biblia dice tampoco. Pero es un tema de prudencia. Es un tema de donde nuevamente nuestro mayor deseo debe ser el deseo de este padre Salomón para con su hijo. Entiende, conoce, deleítate en el Señor. Es más, Dios te ha dado vida para que le honres en tu mente con tus estudios, en tu cuerpo con el deporte. Dios te ha dado habilidades para que la disfrutes, pero que esa habilidad no sea prioridad sobre el deseo de buscar a Dios. Entonces, ¿qué preferimos nosotros? ¿Preferimos que nuestros hijos eventualmente sean profesionales pero que se olviden de Dios? ¿Preferimos que sean exitosos en un deporte pero entonces no amen a Dios? Es un tema de yo prefiero esto sin minimizar esto. Yo prefiero que conozcan al Señor, se deleiten en Él y le amen a Él por encima de cualquier otra cosa. Salomón está buscando nuevamente el corazón de su hijo para que le conozca y le honre. Yo le preguntaba a una mamá con niños pequeños, ¿qué consejo le daría a otras madres? Ella dijo: mamá, seamos cautivadas por el Señor. Meditemos y caminemos en su verdad para que nuestra principal prioridad al criarlos sea instruirlos en los caminos del Señor, en lo que les decimos y en cómo vivimos para Él. Otra madre de niños pequeños decía: si te sientes desanimada y a veces obviamente desesperanzada porque no sabes qué estás haciendo con esos pequeños, te motivo a que tú sigas mirando a Dios. Saber que aún en los momentos más desanimantes de tu vida, el Señor sigue conociéndote y caminando contigo. Y esto es sumamente importante para todos nosotros, no simplemente para las mamás, pero para toda persona. En que nosotros tenemos que ver que no estamos solos. Él es nuestro escudo. Él es quien nos guarda. Él es el escudo para aquellos que andan en integridad, dice Salomón. Él es aquel y es nuestro escudo, no simplemente para los que andan en integridad, pero Él es el escudo para aquellos que guardan las palabras y guardan la senda del juicio, aquellos que preservan el camino de sus santos. Nuevamente, el llamado para este hijo
es que van a venir otros que le van a aconsejar, como vamos a ver, que se desvíen del camino. Y Salomón le está recordando a su hijo, mantente en el camino, hijo. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, sino sigue recto, buscando al Señor, porque Dios estará para contigo y será tu escudo. Entonces, para que nuestro caminar delante de nuestros hijos sean de ejemplo, tú y yo tenemos que buscar crecer en integridad. Tenemos que buscar crecer en lo que Él dice. Él es el escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio. Él preserva, Él cuida las sendas del juicio. Preserva el camino de sus santos. Esto es un llamado nuevamente a que nosotros busquemos con nuestras palabras y nuestras acciones crecer en prudencia y en integridad. ¿Para qué? Para que lo que yo le vaya a decir a mi hijo venga acompañado con un testimonio. No un testimonio perfecto, pero un testimonio que busca cada vez más que con lo que yo le voy a decir a mi hijo venga acompañado con palabras nuevamente que muestren que lo que le estoy pidiendo no es algo que yo quiero en el sentido de que viene de mí, es algo que Dios quiere y por tanto yo también me someto a lo que le estoy pidiendo a mi hijo. Lo que yo le digo a mi hijo ha venido del Padre para conmigo, por lo tanto no es simplemente haz esto, es hagamos esto. Hijo, no grites. No gritemos porque al Señor no le agrada esto. Hijo, no mientas. Hijo, no mintamos porque esto desagrada o esto no honra al Señor. Entonces, si quizás ahora mismo tú dices, bueno, pastor, en realidad yo no he sido un buen ejemplo para mis hijos. En realidad, cuando tú hablas de esto, yo no vivo en integridad. Entonces, yo no siento que yo sería esa madre o ese padre, aquel que está enseñándole a su hijo o a su hija. Bueno, yo no me siento de esta manera. Bueno, lo primero que yo quiero decirte es, si tú puedes reconocer que no has sido un buen ejemplo para tus hijos, eso es gracia de Dios. Eso es gracia de Dios. Tú dirás, ¿cómo así que eso es gracia de Dios? Bueno, es gracia de Dios porque el hecho que tú puedas ver que no has vivido como demanda o pide Dios, quiere decir que tú estás viendo que hay algo que tú tienes que corregir. Hay algo que tú tienes que buscar, temer al Señor, honrarle para vivir para Él. En esos días he estado leyendo un libro que lo he mencionado varias veces, Cambios Profundos, de Nicolás Tancini, y él dice algo que es muy importante. Él dice, el peor pecado es el que no vemos. Entonces, nuevamente, querido papá, querida mamá, querido creyente, si tú no has reconocido qué áreas de tu vida no están ajustadas con fines de la gloria de Dios, con fines de la obediencia a Dios, es tiempo de que tú mires tu vida por la gracia de Dios y digas, ¿qué pecado yo no estoy viendo? ¿Para qué? Para que al verlo nuevamente yo pueda seguir buscando a Dios, crecer en Dios, para yo poder seguir aconsejando a mis hijos para que sigan buscando al Señor, sigan dependiendo de Él, para que yo muestre una vida arrepentida, cambiada, perdonada y que está siendo cada día más transformada por el Señor. Entonces, esto es necesario para todos nosotros porque la vida guardada por Dios y preservada por Dios no es una vida sin problemas. Recuerda que Salomón está diciendo a su hijo, no es que el vivir de esta manera te va a eliminar problemas. En el sentido de que hay tormentas que van a venir a tu vida, hay pruebas que van a venir a tu vida, pero el hecho de tú seguir viviendo en integridad, buscando al Señor, es una vida nuevamente que a pesar de las tormentas, el deseo mayor que tú debes tener no es que Dios preserve tu vida de tormentas, es que el Señor guarde tu vida de pecar libremente contra Él. Salomón está más interesado que su hijo, en vez de aquellos hombres que el pastor les predicó, que le temen a las calamidades, a lo que temen, a todas estas tormentas que vienen, y su temor más grande, lo que le puede pasar a su vida. Salomón está diciendo a su hijo, que eso no sea tu temor más grande. Que tu temor más grande sea si estás obedeciendo y creciendo y amando a Dios. Si le estás honrando con todo lo que Él te ha provisto, si le estás honrando con todo el conocimiento de lo que Dios se ha mostrado a tu vida. Entonces, nuestro deseo debe ser que el Señor nos ayude a liderarnos a nosotros mismos por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para enseñar a otros que no sigan el consejo de los necios, como lo vamos a ver más adelante que Salomón lo va a hacer. Entonces, ¿cuál es la protección que tú le pides a Dios por tus hijos? ¿Cuál es esa protección que tú tanto anhelas para tus hijos? ¿Cuáles son las oraciones que eventualmente salen de nuestros labios para nuestros hijos? Bueno, Salomón tenía una oración principal y era que el Señor lo guardara de pecar contra Él, contra Dios. A veces, obviamente, yo creo que es mucho más fácil para nosotros como padres
pedir, y yo me encuentro muchas veces debatiendo y mirando si mis oraciones están más porque Dios guárdalos de una enfermedad. Señor, guárdalos del mal. Señor, guárdalos de las malas amistades. Señor, por favor, que tú les cuides de cualquier dificultad que puedan pasar. Pero aunque yo puedo orar por esto y debo orar por esto, hay una oración que no se tiene que quedar atrás. Señor, guárdalos de su propio corazón. Guárdalos del pecado engañoso en sus vidas. Guárdalos no simplemente de las malas influencias. Guárdalos de ser mala influencia. No los guardes simplemente del pecado afuera. Guárdalos del peor pecado de su alma y es su corazón. Guárdalos de ellos mismos, Señor. Protégelos de pecar libremente contra ti. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la oración de la mamá de Spurgeon, que estando sentado como Spurgeon, si fuera yo no sé si yo estuviera muy contento con esa oración. Me daría miedo. Y déjame decirte lo que Spurgeon dice en cuanto a su mamá, Susana. No podré decirles cuánto debo a las solemnes palabras de mi buena madre. Cuando éramos todavía unos niños, nos sentábamos en el torno a la mesa y leíamos versículo por versículo de la Biblia. Esa es la mamá de Spurgeon. Y ella nos explicaba la escritura. Mamá, madre, de niños pequeños que no se quedan quietos, no dejes de hacer esto. Aunque sea un versículo. Léeles la palabra. Exhórtales, enséñales, versículo por versículo. Y ella nos explicaba la escritura. A continuación venía el momento de las súplicas. No de los gritos. ¡Quédate quieto! No, de las súplicas. Esta mamá entendía su rol como mamá. Y dice Spurgeon, posteriormente venía la oración de nuestra madre. Recuerdo que en una ocasión su oración fue así. Ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, no será por ignorancia que perezcan. Y mi alma ha de ser un testigo dispuesto contra ellos en el día del juicio si no se aferran a Cristo. Mira Spurgeon. Esa idea de una madre sirviendo de testigo voluntario en contra mía traspasó mi conciencia y sacudió mi corazón. Esta intercesión por ellos ante Dios y por Dios ante ellos es el verdadero camino de llevar a los hijos a Cristo. Obvio, madre, tenemos que cuidarnos de cómo usar esas palabras. Yo no quiero que vengan los niños a Grace Kids así asustados el próximo domingo, temblando. No, pero sí tenemos que ser sabios en cómo nos instruimos y cómo les enseñamos. Entonces, madre, su llamado y padre, normalmente esto se aplica a todo creyente, pero madre, cuida a tu hijo. Pero no estoy diciendo que lo cuides meramente de los virus por allá afuera, de las personas allá afuera. Cuida a tus hijos de lo más importante, de su propio pecado. Con gracia y con amor, con ejemplo y humildad, muéstrenles a Cristo con sus vidas. Enséñales a enamorarse de Cristo. Enséñales con su propio ejemplo que son unas pecadoras redimidas, que no han llegado al cielo todavía, que no son la versión femenina de Cristo perfectamente. No, ustedes son hijas del Redentor en necesidad de la gracia de Dios y como madres quieren cuidarles espiritualmente, guiándoles con sus propias debilidades no excusadas, pero con debilidades que buscan más a Dios para glorificar a Dios con su propia vida. Ahora tú preguntarás, ¿qué hago si mis hijos no conocen a Cristo? Bueno, esa pregunta es muy amplia porque mis hijos, por lo menos creemos que no son más pequeños, no conocen a Cristo. Pero ¿qué tal si son más grandes? ¿Qué hacemos? Bueno, una hermana me compartía lo siguiente. Bueno, siempre tengo fe en que Dios escucha mis oraciones por mis hijos. Amada madre, no sé cuántos años tienen tus hijos. No sé si ya están grandes, casados, lo que sea. Y tú dices, yo sigo orando, pero nada de nada. Bueno, esta madre dice, no pierdas la esperanza, la fe en que Dios escucha las oraciones por tus hijos. No pierdo la esperanza y por eso hago oraciones arriesgadas por mis hijos. Busco ganar los afectos, tener citas con ellos, hacerles comida que les gusta, eso es muy bueno. Enviarles oraciones, artículos, compárteles canciones que les recuerden de tu tiempo con ellos cuando eran más pequeños. Bueno, debe haber una búsqueda sincera de tu parte como mamá, porque como mamá y como siempre lo he dicho, como papá, tú eres de mayor influencia para la vida de tus hijos. Tú eres la persona que con una palabra de perdón o de exhortación animas a tus hijos, como lo hemos dicho siempre. Entonces,
la sabiduría, pero como resultado de que tú le estés buscando a Él día a día. Él te dará el conocimiento del Señor para compartir ese conocimiento a la manera de Dios cuando tú has buscado diariamente conocerle a Él. Búscale a Él para hablar de Él a otros, comenzando con aquellos que están en tu casa. Entonces, si esto es la protección del Señor, ahora veamos el discernimiento del Señor. En el versículo 9, no sé si te das cuenta que comienza nuevamente con esto que es entonces. El versículo 5 comenzó con el primer entonces. Entonces el resultado, el primer resultado de las acciones. Acciones como ya vimos del versículo del 1 al 4, versículo 5 comienza con un entonces, esto es lo que va a pasar, y entonces hay un entonces en el versículo 9. Ha cerrado el primer resultado y ahora comienza el segundo resultado. Entonces discernirás justicia y juicio. Nuevamente, lo que Salomón está tratando de hacer con su hijo es seguir ganando los afectos de su corazón para que al seguir buscando la palabra del Señor, para seguir conociendo al Señor, algo va a pasar. Sigue buscando al Señor, sigue honrando, no simplemente en lo que yo te acabo de compartir, pero también ahora es cómo vas a vivir. ¿Cómo vas a vivir lo que yo te estoy diciendo? No viene simplemente la protección del Señor para tu vida, sino ahora también el Señor te ayudará a discernir correctamente, adecuadamente, cómo tú debes vivir. Entonces, si lo primero es entender el temor del Señor, conocer a Dios, recibir la prudencia de Dios, ser cuidados por Dios como nuestro escudo y preservados por Él para no pecar contra Él, ahora entonces el Señor se dirige hacia nosotros de la manera de cómo se aplica lo que yo he recibido del Señor. Entonces, ¿cómo yo voy a vivir? Bueno, primero que todo, Salomón dice, vas a vivir con discernimiento. Entonces discernirás. Ahora, de las 34 veces que aparece discernimiento o discernir en Proverbios, déjame tratar de resumirlo. ¿Cómo es que se resume discernir en Proverbios? Discernir en Proverbios podría decir es mirar correctamente. Discernir es mirar correctamente, es entender sabiamente, es escoger lo bueno, ser prudente, hablar con entendimiento y examinar bien mis propios pasos. Yo busqué todas las palabras en Proverbios y traté de resumirlo de estas maneras. Discernir es mirar correctamente. Es entender sabiamente, es escoger lo bueno, es ser prudente, es hablar con entendimiento y examinar bien mis propios pasos. Lo que esto quiere decir es que discernir no es a lo loco. El discernimiento al cual debemos buscar no viene de repente. No viene una mañana que te despertaste y ay, ya puedo discernir bien. No viene en medio del problema. Y si tú no has estado preparándote para el problema, no viene ni siquiera en medio de la tentación para decir, espérate, creo que lo tengo que hacer. No, discernir es una búsqueda que cada vez más es intensificada porque quiero pensar correctamente, quiero ver correctamente, quiero entender sabiamente. Es un proceso nuevamente, no que pasa a lo loco, no del momento, no de repente o de vez en cuando o solo para algunos cristianos. Entonces, ¿cómo yo puedo crecer en discernimiento? Bueno, el versículo 10 nos da el fundamento. Fíjate cómo dice, nuevamente, yo quiero que tú veas, no quiero perderte mucho, pero es que hay mucha lógica en este versículo, en esos versículos. El versículo 5 comienza con un entonces y el versículo 6 nos da el fundamento. ¿Cómo yo voy a entender todo esto? ¿Cómo yo voy a entender al Señor? ¿Cómo yo lo voy a descubrir? Versículo 6 nos da el fundamento, porque el Señor da ese entendimiento. ¿Ok? Entonces tú dirás, ¿cómo yo voy a crecer en discernimiento? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es todo dependiendo de mí o depende de mí? No, el versículo 10, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. Nuevamente, la razón por la cual puedes crecer en discernimiento es porque nuevamente la sabiduría del Señor tiene que bajar a tu corazón. Se puede vivir sabiamente, discerniendo lo correcto, porque el Señor promete que su sabiduría bajará a tu corazón. Porque cuando llegue a tu corazón cada vez más, vas a entender cómo yo puedo crecer para vivir en el Señor y para el Señor. Entonces, crecer en discernimiento no es algo que yo compro, no es algo que yo de vez en cuando y de repente hago sin mayor esfuerzo. Es una búsqueda diaria que el Señor promete dar sabiduría en el temor del Señor para discernir lo que agrada al Señor. Entonces, discernir tiene que ver con discreción. No sé si te has dado cuenta, pero como leyó Richie, fíjate ahora el versículo 11, la discreción velará sobre ti.
Hay una relación aquí increíble que yo no creo que tú pierdas. Salomón ahora va a decir nuevamente, hijo mío, vas a discernir. ¿Y cómo sé, papá, que voy a discernir? Dios dará sabiduría a tu corazón. Ok, yo quiero ese discernimiento. Ahora, ¿cómo yo voy a vivir en discernimiento bíblico? Bueno, vas a vivir discretamente, discreción. Pero ahora Salomón va a hacer algo glorioso. Va a decir, ¿sabes cómo se va a ver esto, hijo? Te va a decir dos cosas. El discernimiento te va a llevar a ser discreto con los hombres que te van a mal influenciar, te van a decir cosas y apartarte del camino del Señor. Esos amigos tuyos que te apartan del Señor, tú tienes que saber claramente lo que te están diciendo. Y por otro lado va a terminar diciendo, pero no simplemente es del hombre que tienes que cuidarte, es de la mujer extraña. Entonces Salomón comienza a decir en el versículo 11 hacia el hombre y en el versículo 16, la discreción te librará de la mujer extraña. Nuevamente, Salomón está tratando de hablarle a su hijo y como que un poco más serio, mirándolo a los ojos, dice, mi amor, crece en sabiduría, hijo. Crece en sabiduría, en discreción, en discernimiento. ¿Por qué? Porque no simplemente el Señor te va a guardar de las malas amistades que te van a influenciar lo contrario a Dios, que apela a tu corazón, todavía inclinado hacia el mal, pero también, hijo mío, como vamos a ver más adelante, te va a guardar a mujer extraña. Y tú tienes que crecer porque yo fui influenciado por ambos, diría Salomón. Me influenció tanto los hombres para adorar a otros ídolos paganos, como me influenció las mujeres y por tanto tuve más de 1000 mujeres. Hijo, escucha bien. No sigas mis pasos en este asunto. Escúchame. No, también lo que me encanta de Salomón es que Salomón podría decir para un padre que dice, bueno, ya perdí todo. ¿Qué ejemplo yo tengo? Ya tiré toda la basura. Ya sabes que olvídate, no me importa mis hijos, no me importa nada. No, Salomón te diría, espera. ¿Tú todavía respiras? Sí. Yo no fui un buen ejemplo para mis hijos. Yo no le estoy diciendo esto porque yo lo viví. Yo lo estoy diciendo porque no lo viví y tuve que arrepentirme de lo que no viví, pero ahora Dios me ha dado la oportunidad de ser instrumento a mis hijos para decirles, no repitas mis errores que son pecados. No los hagas. Entonces Salomón ahora va a llegar nuevamente a decirle primero que todo a su hijo, tienes que crecer en discernimiento bíblico para crecer en discreción. ¿Y qué es la discreción? ¿Qué es discreción? Bueno, esta palabra está caracterizada por reconocer y descubrir si un plan es bueno o malo, bíblicamente. La discreción tiene que ver con un asunto de yo discernir si ando en el camino de necedad o en el camino de obediencia. La discreción me va a llevar a pensar y evaluar si el camino por el cual me están invitando es el camino correcto o el camino incorrecto. Discernimiento me va a ayudar a discernir nuevamente en mi discreción si yo voy por el camino adecuado. Recuerda cómo fue el preámbulo de Proverbios. ¿Por qué fue Proverbios escrito? Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Que escojan lo que es bueno y no lo malo. Que aprendan rápidamente. Entonces la discreción está relacionado con la prudencia. Es glorioso Proverbios. Proverbios no simplemente dice discierne bíblicamente para vivir discretamente o en discreción, sino vivir en discreción, podríamos decir, está como la hermana gemela de la prudencia. A lo largo de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 21, capítulo 5, versículo 1 al 2, es puesta a la par de la prudencia con la discreción. Pero fíjate cómo lo dice en el capítulo 8, versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Entonces la discreción es la herramienta que todo creyente tiene. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve esta herramienta que se llama la discreción? Bueno, para poder ver si mis propios planes a la luz de la sabiduría de Dios son rectos. Y si los planes a los cuales me están invitando en esta cultura son los justos, son correctos, son los adecuados. La discreción es la herramienta para que me ayude a discernir sabiamente si voy a andar en imprudencia o siendo prudente. ¿Voy a ser un imprudente o voy a ser un prudente? Entonces, ahora sí, hablemos de que Salomón le va a decir a su hijo, quiero que seas prudente, quiero que seas sabio, quiero que seas hábil para discernir que, bueno, versículo 11 al 15 dice, la discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá.
¿Para qué? Para librarte de la senda del mal del hombre. Y comienza Salomón nuevamente a decirle a su hijo, vas a discernir justicia, juicio y equidad y anda por todo buen sendero. ¿Para qué? Porque la discreción te va a servir como un buen amigo. La discreción es aquel buen amigo, es aquel maestro, es aquel padre que va a velar sobre nosotros. ¿Para qué? Para librarnos del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud. Se supone que en la comunidad de los judíos, obviamente, como se sabe, no todo judío o no todo que era parte de Israel era el verdadero Israel. Eso está obviamente explícito en la Biblia. Pablo lo habla en Romanos 9 al 11. No todo aquel que es de Israel es de Israel. Entonces, habían ciertos judíos que abandonaban el pacto, que no pertenecían al pacto, a los redimidos, aquellos que el Señor había preservado, esta simiente que iba a surgir para la simiente de Jesucristo. Entonces, obviamente habían ciertos individuos dentro de la comunidad que abandonaban el camino, que no seguían al Señor, que no lo escuchaban. Entonces, Salomón está diciendo a su hijo, hijo mío, guárdate de aquellos que se desvían, que van tras los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, de los que andan en sendas torcidas y se extravían de sus senderos. Entonces Salomón describe todo esto, queriéndole nuevamente decir a su hijo, como ya vimos en el capítulo 1, hay aquellos que se van a prestar como amigos para influenciarte para mal. Tú tienes, por la gracia de Dios, el poder para decir si sí o no. Tú debes escoger lo bueno. Debes ser una persona sabia, que crece. No perfecta porque no va a ser perfecto, pero crecer en sabiduría para no seguir la mala influencia de aquellos que te van a desviar del camino del Señor. Pero nuevamente, no simplemente es los malos que Él describe, que son tan fáciles y tan buenos en llamar la atención para que abandonemos el camino. Pero el versículo 16 entonces resalta a otro grupo. No simplemente son aquellos malos. El versículo 6 vuelve y surge la misma palabra. La discreción te librará. Nuevamente, versículo 11. La discreción velará sobre ti. ¿Si vieron el juego de palabras? La discreción va a ser como aquella que te salvará, que velará, que estará contigo. Pero nuevamente, la discreción te librará de la mujer extraña, de aquella que no te pertenece. De aquella que así como los hombres que te van a influenciar para mal y te es tan llamativo hacer lo malo que ellos proponen, lo injusto, lo que no es recto, lo que no es bueno, también te va a influenciar aquello que no te pertenece y va a llegar a tu corazón y va a ser muy fácil inclinarte a lo que no es tuyo. Entonces, uniendo estas dos, nuevamente, Walker dice lo siguiente: la sabiduría y la astucia que provienen de un corazón piadoso y ético liberan al hijo del tentador en busca de dinero fácil. Esos son los hombres malvados. Mira, hagamos esta trampita, hagamos todo esto, matemos, hagamos lo que no está bien y ganamos dinero. Lo fácil, lo más fácil. Bueno, por un lado te va a librar de la mala influencia para buscar dinero rápido. Y nuestros hijos tienen que aprender eso. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, no importa cuánto billete te ofrecen. Si es algo que no es justo, que no es recto, no me importa, no lo hagas, hijo. Te vas a ahorrar muchos problemas. Pero no es simplemente esto. Aquí es donde viene el asunto, que para unos quizás va a ser más tentación una cosa que otra. Pero ¿cómo yo le enseño a mi hijo de guardarse sobre aquella mujer que se extraña? Salomón también le va a decir a su hijo que no simplemente es librarlo al hijo del tentador en busca de dinero fácil, sino de las relaciones sexuales fáciles. Hijo mío, guárdate del placer sexual fuera del diseño de Dios, fuera del orden de Dios, no porque Dios esté en contra del placer sexual, pero es que Dios está en contra de tú tomar ese placer y hacerlo el placer máximo que te aparta de Dios y lo hace como todo. Eso es lo que yo más quiero. Y el Señor dice, no, yo te he creado como una criatura sexual. Pero como criatura sexual, tú no tienes que rendirte ante eso. Entonces le va a ayudar a su hijo nuevamente a decirle, el mal camino llevará a destrucción, como el seguir las palabras falsas de la mujer extraña. Esta mujer, como lo dice Salomón, es descrita aquí como aquella que deja a su compañero de juventud. Aquella que con la cual se casó lo abandona, lo deja, lo olvida.
Ese obviamente compañero es su marido. Y por eso no es simplemente es que olvide a su marido, sino que Salomón resalta y olvida el pacto de su Dios. Entonces no simplemente es que está hablando de olvidar a su marido, pero está hablando de olvidar el pacto del Señor, porque lo que Dios hizo y constituyó fue el matrimonio. No simplemente es que abandona a un hombre, es que abandona el pacto que Dios hizo con este hombre y con esta mujer para que fueran una sola familia. Entonces las ofertas de esta mujer extraña, es decir, la cual no es tu mujer, hijo mío, son ofertas engañosas y que causan muerte. Oh, hijo, entiende, por favor. Como lo vamos a ver, que yo usé la palabra cautivar, porque precisamente Salomón le va a decir que no te cautiven sus párpados. Como decimos y como Pastor lo explicó, precisamente sabiduría es Sofía, es una versión mujer. ¿Por qué? Porque a los jóvenes que precisamente están escritos en este libro, porque Proverbio es para una audiencia de jóvenes que están sea saliendo de high school o entrando en college, son esos jóvenes que nuevamente el dinero les llama la atención, pero no simplemente es el dinero, son las mujeres. Y están en esa época que lo quieren todo de la mujer, quieren todo el dinero. Y Salomón le dice, hijo mío, sé sabio, sé muy sabio, por favor, porque es muy fácil ceder a lo que te están invitando, porque tu propio corazón inclinado hacia el mal, porque es engañoso, te va a hacer ver que eso es lo máximo. Pero hijo mío, no sigas esos pasos, crece en discernimiento, no porque tú eres muy bueno, porque como vimos, eso viene del Señor. No porque tú te la puedes toda y creciste en un lugar cristiano, tú no vas a pecar. No, porque simplemente la gracia de Dios puede acompañarte para crecer en prudencia y en sabiduría y no cometer estos pecados con consecuencias serias. Hijo mío, guárdate de pensar que puedes beber de la fuente que no te corresponde y no es tuya y vas a pensar en que te vas a alimentar y te vas a saciar. Más bien, cuando despiertes de lo que estabas bebiendo, te vas a dar cuenta que lo que estabas bebiendo era agua envenenada. ¿Por qué? Porque esa agua envenenada, dice Salomón, va a llevarte a la muerte, a la separación, a la tristeza, al dolor, a la vergüenza y al rompimiento de lo hermoso. Pero nuevamente, el texto no termina con solamente una advertencia. Termina con gran esperanza de los hijos, de los padres para con los hijos, pero para todo aquel que ha caído, que no ha guardado su vida. ¿Qué esperanza hay para aquel que ha creído en Cristo, ha abrazado el perdón de Cristo y se mantiene en Cristo? Bueno, aquí es donde los versículos del 20 al 22 hay una confianza extrema. Por tanto, dice él, andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero hay una comparación. Hijo, esto es lo que te pertenece a ti por la gracia de Dios. Busca esto, busca morar en la tierra. No porque esto sea tu todo, pero porque obviamente pasar de esta tierra nos llevará a los nuevos cielos y la nueva tierra. Busca todo esto. ¿Por qué? Porque nuevamente el contraste es, pero los impíos serán cortados de la tierra y los malvados serán desarraigados de ella. Hijo mío, yo no te quiero ver ahí. Yo no te quiero ver ahí. Pero el hecho en que tú no vayas a estar ahí se debe a la gracia de Dios que tú tienes que seguir buscando y conociendo. El hecho de tú no estar en ese camino no es porque tú eres muy bueno, muy recto, porque eres un cristiano. No, porque realmente Dios te ha visitado con gracia. Y como deudor de la gracia, depende de esa gracia para seguir buscando nuevamente andar en la sabiduría del Señor, andar nuevamente no rechazando lo bueno, andar buscando lo que es pleno, verdadero. Entonces en eso hay vida. Entonces nuestra labor, diría Salomón, es recibir la palabra. Salomón ha estado buscando el corazón de su hijo para que reciba la palabra, para que la desee, para que la atesore, y no simplemente es que se vea atesorada, recibida y escuchada en un escritorio, pero para que aquella palabra que ha sido atesorada, escuchada y está siendo vivida, la lleve nuevamente para que en todo lugar que el Señor nos ponga, seamos gente que muestre que hay un camino de vida plena, que hay gozo verdadero, que hay perdón verdadero, que hay justicia verdadera, pero no en mí, pero en Cristo. Que hay perdón que realmente lleva a cambio de vida, que nuevamente nuestro trabajo como padres es seguir enseñando a nuestros hijos. Así que madre, para concluir, tu trabajo es sumamente importante.
Tu llamado es vital para ayudar a tu hijo a ver a Cristo, para creer a Cristo, para abrazar a Cristo, para arrepentirse de sus pecados, para que puedan entonces nuestros hijos discernir, madurar, decidir lo bueno y rechazar lo malo, pero solamente por la gracia de Dios. Entonces hay gran esperanza para todo aquel que sigue y quiere seguir escuchando, que quiere y sigue buscando, que quiere y sigue clamando. Aquel que dice y ve, yo quiero de eso. ¿Por qué? Porque al crecer en sabiduría podré vivir en discernimiento, con vidas en discreción, que escojan lo bueno, y lo bueno es Dios. Que Dios nos ayude. Entonces, si hemos creído, estamos convencidos que Dios es bueno, que Él es sabio, que Él es lo más precioso, que nuestras vidas reflejen que eso es lo que nosotros más anhelamos. No es vidas aburridas, no es vidas encerradas, es vidas plenas en el Dios pleno. Que acompañen a orar. Señor, te damos tantas gracias por esta mañana, ya tarde, Señor. Gracias nuevamente por mostrarnos en tu palabra que la sabiduría viene de ti, que el discernimiento viene de ti. Por lo tanto, vidas que conozcan vivir en discreción bíblica son aquellas que por gracia han sido visitadas por el bueno para seguir los caminos del bueno. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas crezcan en eso. Para gloria de tu nombre, gracias te damos. Muéstranos más, que solo no podemos. Y que si hemos llegado hasta aquí, es porque Dios, tú lo has querido y necesitamos de ti. Así que visítanos, Dios. Salva, cambia, anima, exhorta, para gloria de tu nombre y para que tus hijos crezcan en sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.